¿Qué tal? ¿Cómo les va? Entonces, continuamos como leyendo las parábolas del Evangelio, pero sin realmente apurarnos. Y si yo entiendo que vale la pena detenerse en algunas ideas, como la idea de la metáfora y de la parábola o de la analogía, lo voy a hacer, ¿no? Porque estamos simplemente conversando como amigos, ¿no? Acerca de esto, me parece a mí que hay que recordar que la persona humana se constituye gracias a cuatro relaciones, que son las relaciones de filiación, fraternidad, esponsalidad y paternidad. Digo se constituye porque no es la persona la que existente la que después se relaciona, sino que es al contrario, son estas relaciones fundamentales las que hacen a la persona. Y en la medida que esas cuatro relaciones, que son direcciones, dimensiones de la persona, se desarrollan con vitalidad, en esa misma medida la persona crece, ¿no? Entonces, en un sentido biográfico, el hombre inicialmente es hijo, ¿verdad? O sea, no es que nosotros primero existimos y después somos hijos de nuestros padres, no. Existimos porque somos hijos de nuestros padres, ¿no? O sea, la existencia no es anterior a la filiación, sino que es la consecuencia de la filiación, ¿no? De nuestra filiación. Es algo que tenemos que tener en cuenta muchas veces, porque ustedes recordarán aquella expresión de la filosofía existencialista, ¿no? El hombre es un ser arrojado en el mundo. Bueno, no, la verdad es que no es eso. El hombre es fundamentalmente hijo, ¿no? Bueno, entonces digo, estas cuatro dimensiones, inicialmente la filiación, después la fraternidad con nuestros hermanos o hermanas de sangre que habitan en el mismo hogar en el cual yo habito. Después el hombre crece, se desarrolla, se enamora y se casa, contrae matrimonio o empieza a vivir una vida, si quieren, de pareja, como dicen hoy, ¿no? Esa es la esponsalidad. Y finalmente, a través de esa esponsalidad, el hombre se constituye en padre o madre, ¿verdad? Bien, entonces esas cuatro dimensiones, digo dimensiones porque la filiación y la fraternidad y la esponsalidad y la paternidad se extienden más allá de las relaciones domésticas y familiares, ¿no? O sea, precisamente en eso consiste el cristianismo. El cristianismo consiste en extender estas cuatro relaciones a otro nivel de conciencia inicialmente, ¿no? Cuando nosotros sentimos que ese hermano, no solamente mi hermano, sino también mi primo hermano, y también mis amigos, y después mis vecinos, y después mis conciudadanos, y después los miembros de la iglesia, y finalmente todo hombre es hermano, ¿no? Fratelli tutti, ¿no? Como dice el Papa Francisco en su encíclica, ¿no? Todos somos hermanos. Bien. Entonces, como que descubrir, ampliar, extender, profundizar estas cuatro relaciones que constituyen, digo, pero esto, ¿a qué viene esto? ¿No? Pues no estamos hablando de la persona, estamos hablando de la analogía. Vale decir que estos cuatro términos, ¿no? Que son el hijo, hermano, esposo o esposa, padre o madre, tienen un significado analógico y que se predican inicialmente de nuestros padres biológicos, pero que después el Evangelio lo extiende al mismo Dios. Y esta es la novedad, esta es la gran novedad, ¿no? Pero claro, nosotros entendemos esto por analogía, con lo familiar, con lo cotidiano, ¿no? Con lo hogareño. Bien. Recordemos estas cuatro relaciones que constituyen a la persona y vale la pena, creo yo, desarrollarlas, ¿no? Si alguien de ustedes se anima a escribir un libro sobre la persona humana y sus cuatro relaciones fundamentales, ¿no? Hablamos de la vida eterna en el audio anterior, la vida eterna. Entonces decíamos que la eternidad es una propiedad de las cosas buenas. En este sentido, creo que vale la pena recordar un texto de Santo Tomás de Aquino, que es un poco sorprendente, porque en cierto sentido como que contradice el Evangelio, pero no lo contradice.
lo contradice, digamos, en la terminología, pero no en el contenido. Él cuando se pregunta acerca de la eternidad, ¿no? ¿En qué consiste la eternidad? Dice, en esto en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 10, artículo 3. Dice, unde, leo en latín, in inferno non es vera eternitas, sed magis tempus. O sea, en el infierno no hay auténtica eternidad, non es vera eternitas, sino más bien tiempo ilimitado, ¿no? Claro, ¿por qué digo que contradice el Evangelio? Claro, porque el Señor habla del fuego eterno, dice Mateo 25, 41, ¿no? Cuando habla de la eternidad de las penas, utiliza la misma expresión, el mismo adjetivo, ¿no? Aionios, que utiliza cuando habla de vida eterna. En cambio, San Tomás dice que no, que el infierno no es eterno, sino que en todo caso es tiempo interminable. Claro, uno dice, pero ¿cómo? ¿Tomás corrige al Señor? No es que lo corrija, lo que pasa es que hay que entender, y esto, insisto en esto, la forma en que el Señor se expresaba de acuerdo a la cultura de su época y de su pueblo. El Señor pertenecía a un pueblo, al pueblo judío, que tenía una forma de expresarse más bien metafórica, simbólica, hiperbólica muchas veces, ¿no? Y más bien materialista en el buen sentido de la palabra, ¿no? Donde la vida no es tanto el alma cuanto la sangre, ¿no? En fin, el principio de la vida es la sangre para el judío. En cambio, para el griego, el principio de la vida es un principio inmaterial llamado psique, ¿no? Alma. Claro, lo que pasa es que luego en la Iglesia Universal entran pueblos distintos del pueblo judío, como el pueblo griego, que es más teórico, más filosófico, que prefiere la expresión abstracta, y el pueblo y la cultura romana, que es más jurídica, ¿no? Entonces, claro, los teólogos, con el paso del tiempo, buscan distinguir, diferenciar lo que el Señor no, en principio en su lenguaje no diferenciaba, porque él hablaba de otra forma, ¿no? Ahora, creo que yo que en este trabajo de la teología, que también el trabajo pastoral de las homilías y de las prédicas, de los sermones, en fin, siempre el teólogo no debe resolver su reflexión en el texto evangélico, ¿no? Porque el texto evangélico es la raíz y el fruto maduro, ¿no? De la revelación. O sea, no separarse inicialmente ni finalmente. Sí puede, en fin, hacerlo así, reflexionar un poco, tal como hoy lo exige también nuestra cultura más bien científica, ¿no? Y que buscamos obviamente la exactitud, la comprensión de los términos. Bien. Entonces decíamos que la eternidad, ¿no? La eternidad como idea, como intuición, procede del tiempo, ¿no? Y citábamos a Boecio, que decía que a partir de la hora, ¿no? Del nunc latino, ahora, él distinguía el ahora que fluye, nunc fluens, y el ahora que permanece, nunc stans. Y esos son el tiempo y la eternidad, ¿no? Lo cual no necesariamente tiene que ver con la duración material de las cosas, porque muchas veces las cosas breves son mejores, ¿no? Como dice también el refrán, ¿no? La brevedad es hermana del talento. Y lo bueno, si es breve, dos veces bueno, ¿no? O sea, que muchas veces yo cuando grabo estos audios me olvido. Bien. Eso de acuerdo a la naturaleza de cada cosa, ¿no? Pero las cosas que no están destinadas a perdurar en el tiempo, no es que sean peores que las cosas que son duraderas, ¿no? Como yo creo que les di el ejemplo en el audio anterior de una flor real y de la flor de plástico, ¿no? Ningún novio le va a regalar a su novia una flor de plástico solamente por el hecho de que dure más tiempo que una flor auténtica. Dice el Evangelio, dice el Señor, ¿no? Observen, dice él, cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, no las flores. Pero ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Entonces, dice el Señor,
si así Dios viste la hierba del campo, ¿no? Viste de vestir, que hoy es y mañana es echada al horno, dice el Señor, ¿no? O sea, la belleza de la flor no disminuye en nada por el hecho de que dure apenas un día. Hoy, nunca es, ¿no? Hoy es y mañana, ¿no? Es echada al horno. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la brevedad está en la naturaleza de la flor, y esa es su naturaleza. Hay cosas que por naturaleza están destinadas a durar en el tiempo y otras que no, y que eso no tiene necesariamente nada que ver con la belleza, la dignidad y la nobleza, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de eternidad, no se trata de prolongar la vida indefinidamente, ¿no? Que puede llegar a ser un castigo, como el caso de aquel personaje mitológico, ¿no? De la mitología mesopotámica, ¿no? Que fue condenado a vivir eternamente, ¿no? Es decir, no es un premio, sino un castigo la vida infinita. No, el Señor nos propone no prolongar indefinidamente una vida miserable, sino elevarla, no extenderla, sino mejorarla, dignificarla, ¿no? Es decir, es otra cosa. No se trata de una duración infinita, sino de una eternidad que tiene que ver con la eternidad de Dios, ¿no? Hay un texto del profeta Jeremías que es muy impresionante por su belleza, ¿no? Y su profundidad teológica. Dios le dice al pueblo de Israel, ¿no? A través de Jeremías, 31:3, con amor eterno te amé, con amor eterno te amé, ¿no? Esto que parece romántico, ¿no? Sacado de una canción de, no sé, de Julio Iglesias, en realidad es una expresión de teología muy profunda. ¿Por qué aquel a quien Dios ama con amor eterno no puede no ser sino eterno? Esto lo explica bellamente Santo Tomás de Aquino en varios lugares de su obra, ¿no? Él dice, porque el amor de Dios no es resultado de la bondad del ser amado, sino que la bondad del ser amado es resultado del amor de Dios. De alguna manera, no de alguna manera, sino en sentido propio, la relación de Dios con las cosas es inversa a la relación nuestra con las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros amamos las cosas porque son buenas. En cambio, las cosas son buenas porque Dios las ama. De modo que, como dice San Basilio, yo amo el agua pura porque es buena, pero el agua es pura porque Dios la ama, ¿no? Entonces, si Dios me ama con amor eterno, porque con amor eterno te amé, está dirigido a Israel, pero está dirigido en Israel a cada persona humana, ¿no? Y esto es lo que se revela fundamentalmente en el Evangelio, que el objeto del amor de Dios no es un pueblo en particular, sino cada persona única y repetible. Entonces, si Dios me ama con amor eterno, entonces yo no puedo ser sino eterno. Porque, repito, porque el amor de Dios es causa de la bondad de las cosas y no al revés. Esto es paralelo o simétrico, si quieren, al problema del conocimiento, ¿no? Nosotros conocemos las cosas porque ellas existen. En cambio, ellas existen porque son conocidas por Dios. Es decir, en nuestro caso, la existencia de las cosas es anterior al hecho de que las conozcamos. Y es la causa, finalmente, de que las conozcamos. Si no existiesen, no podrían ser conocidas por nosotros. Aún más, la inmensa mayoría de las cosas que existen son aún desconocidas por el hombre y sin embargo existen, porque su existencia no depende en absoluto de nuestra mente o de nuestra percepción, ¿no? Como alguno por ahí afirmó, filósofos importantes, ¿no? Pero también su error fue tan importante como ellos. En fin, entonces, por ejemplo, podemos imaginarnos en este momento, no sé, la selva amazónica, por decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, en esos lugares donde todavía no está el hombre, ¿no? Hay algunas tribus por ahí diseminadas en el medio del Amazonas. En este momento,
cuando yo estoy grabando este audio, ¿no? Hay infinidad de diversos pájaros y aves que yo trinando, piando, gorgojeando, ¿no? ¿Y quién las escucha? Nadie. O sea, sí, las escucha Dios, ¿no? Es más, quizá le cantan a Dios, ¿no? Cantan para comunicarse entre ellas. Pero ese canto no depende de que el hombre las conozca, ¿no? Pero sí es Dios quien las sostiene con su poder y su sabiduría. Esa es la razón última de su existencia y de su actividad, ¿no? O sea, Dios no las conoce porque ellas existan, sino que ellas existan porque Dios las conoce. En cambio, nosotros las conocemos porque ellas existen, ¿no? De modo semejante, el amor que nosotros experimentamos hacia las cosas es producto de la bondad de ellas, ¿no? Es esa atracción inicial que sentimos por su bondad, por su belleza, su dignidad, ¿no? Su atractivo, su utilidad, etc. Bien, pero en el caso de Dios es al revés, ¿no? Es decir, como si Dios dice, ¿no? Con amor eterno te amé, vale decir soy eterno. ¿Qué significa esto? Bueno, no lo sé. O sea, no lo sé totalmente, sé algo, ¿no? Es decir, ¿qué es la eternidad? La verdad es que esta nueva perspectiva, un poco como decía Chesterton, ¿no? Acerca de San Francisco de Asís, él decía que San Francisco de Asís es como miraba el mundo patas para arriba. Si nosotros nos ponemos con la cabeza para abajo, ¿no? Como hacen los gimnasistas, los deportistas, ¿no? En fin, que se paran con las manos y no con los pies, van a ver que las cosas están como colgando sobre un abismo infinito y que por alguna razón no se caen, ¿no? Esto se llama en teología perspectiva invertida, que es opuesta a la perspectiva habitual. La perspectiva invertida nos permite observar las cosas en la medida de lo posible con los ojos con que Dios las observa, ¿no? Es decir, desde la perspectiva del don, no del éxito o del mérito, ¿no? La perspectiva invertida, a propósito, es la perspectiva que se utiliza en Oriente para escribir o pintar los íconos. Cuando uno ve un ícono, por ejemplo, de Nuestra Señora o del Señor, no es que uno lo está observando como quien observa una pintura de Miguel Ángel o de Rafael, sino que es el ícono que te observa a vos, porque está escrito, no pintado sino escrito, se dice, ¿no? Porque es el Evangelio escrito, pero en colores, es el ícono el que te observa. Entonces es un poco el cristianismo nos propone esta cosa tan difícil que es la de adquirir, al menos durante un instante, una perspectiva invertida, ¿no? Es esta perspectiva a la cual nos invita el texto de Jeremías, con amor eterno te amé. Bien, entonces, ¿la eternidad qué es? Es una propiedad que Dios posee en sí mismo y que comunica a quien ama. ¿Y por qué? Bueno, porque Él quiere. Es decir, es verdad que el hombre, y esto lo va a decir Santo Tomás, siguiendo Aristóteles, por razón de su alma incorruptible, etcétera, posee determinada inmortalidad, etcétera, sí, y esto se ve a través de las operaciones que realiza, ¿no? Es decir, esto Santo Tomás lo prueba, entre comillas, ¿no? Viene a partir de el análisis antropológico excepcional que él hace, pero esa no es perspectiva invertida, esa es perspectiva filosófica. La perspectiva invertida es esta: con amor eterno te amé. Entonces, si Dios me ama con amor eterno, soy eterno. ¿Y qué es esto? Bueno, el amor inmutable, inalterable, ¿no? Inalterable, bien. Sí, esto de nunc stans, ¿no? De Boecio, el ahora nunc fluens, ¿no? El ahora que fluye, ¿no? Y el ahora que permanece. Bien. Voy a decir unos minutos más, yendo en contra de que la brevedad es hermana del talento y lo bueno si es breve dos veces bueno, ¿no? Entonces decíamos que las ideas que formamos en nuestra mente son representaciones siempre humildes que nos permiten tocar como que con la punta de un dedo la realidad, sentirla, ¿no? Entonces,
Claro, nosotros podemos sentir el tiempo, ¿no? Y por eso decimos que esto pertenece al pasado y aquello al futuro, ¿no? Podemos sentir la eternidad, esa es la pregunta. O sea, podemos sentir que el tiempo deja de fluir. Sí, la verdad que podemos hacerlo, ¿no? Porque el hombre es capaz de asomarse, si quieren, ¿no? Por sobre el tiempo. El término fluir proviene de la experiencia material, ¿no? En sí, del agua. Es una experiencia muy primitiva y que nos fascina también, ¿no? Cuando nos sentamos, por ejemplo, a observar un río o un arroyo que fluye, ¿no? O el fluir del agua, no sé, sí, del agua, de la lluvia, ¿no? De las gotas de lluvia sobre la ventana. A diferencia de otro elemento, que es la tierra, que es estable, que permanece. El agua fluye, la tierra no fluye. El aire, bueno, el aire no fluye propiamente, pero se mueve, sopla, es una forma de fluir. El fuego, en cambio, se eleva, ¿no? Recordemos que en la cosmología griega y en parte también bíblica, todo el mundo está constituido por estos cuatro elementos. El aire, la tierra, el fuego y el agua, ¿no? Entonces, el Señor en sus parábolas nos remite a estas experiencias primarias que son universalísimas, ¿no? Que el hombre tiene desde los tiempos más remotos, desde que vivían en cuevas, ¿no? Como nuestros lejísimos antepasados del Paleolítico. Porque son experiencias siempre vigentes y, como dice Borges, siempre fascinantes, ¿no? Porque aunque nosotros disfrutemos, no sé, de una hermosa, de un hermoso concierto, de una obra de arte, no sé, quizá no hay nada más fascinante que el fuego, ¿no? O el viento, o el agua, ¿no? Observar, no sé, el mar, o esto, ¿no? El amanecer o el atardecer. De modo que mientras el mar se mueve, ¿no? Y el agua fluye, la tierra y el cielo permanece, como dice también la escritura, ¿no? Que no todo fluye ni todo permanece, aún más que el fluir es como tiene forma, si quieren, de círculo, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Que tiene que ver con esto, me parece a mí, que es la perspectiva del libro del Eclesiastés, que propone una respuesta temporaria, ¿no? Limitada, pero auténtica también, al problema del tiempo y de la eternidad, que es una respuesta que es asumida también por cierta filosofía, la respuesta del eterno retorno, ¿no? Del movimiento circular. Leo del libro de Eclesiastés, ¿no? Que pertenece a la Sagrada Escritura, es un libro sagrado, ¿no? Inspirado por Dios. Leo el capítulo 1. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte. Girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas realizan su trabajo y el hombre no puede expresarlas. Por eso, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Fíjense la belleza, la sencillez, ¿no? Y expresividad de este texto, que es realmente atemporal, no hablando de lo eterno. Esto fue escrito hace miles y miles de años y nos sigue conmoviendo, ¿no? Y seguimos nosotros percibiendo la verdad de este contenido. Bien, la idea circular entonces aquí expresada tiene un fuerte fundamento en la naturaleza, porque lo que dice el autor sagrado es auténtico, es verdadero. Nosotros sabemos, y ya lo sabemos mejor que antes, que el tiempo y muchas cosas en la tierra tienen una forma circular, ¿no? La lluvia, ¿no? Que
producto de la evaporación, etcétera, y que vuelve. Es algo extraordinario, ¿no? Es decir, el ciclo lunar, el ciclo solar, ¿no? El tiempo circular, ¿no? Así se titula un ensayo de Jorge Luis Borges, donde él en un párrafo, ¿no? Que, en fin, es complicado porque en un párrafo es imposible resumir estas cosas, pero bueno, él es, más bien, es ante todo literato más que pensador, ¿no? Él resume aquí el pensamiento de hombres como Nietzsche, como Marco Aurelio, como Schopenhauer, como Bertrand Russell, la religión brahmánica, el libro de Eclesiastés, etc. Todo eso, ¿no? En fin, y todos ellos confiesan una forma circular del tiempo, el eterno retorno, ¿no? Bien, el eterno retorno lo encontramos en la naturaleza, bien, lo encontramos también en el Evangelio. El hijo pródigo se va y vuelve, se va de la casa paterna y vuelve a la casa paterna. El hombre que cayó herido en Jerusalén, entre Jerusalén y Jericó, perdón, es asaltado, pierde su salud y después recupera la salud, gracias al buen samaritano. O sea, al estado inicial vuelve, al estado, gracias a la compasión del buen samaritano, vuelve al estado inicial, recobra la salud, ¿no? La oveja perdida vuelve al rebaño del cual se apartó, se perdió, ¿no? Gracias a la acción del pastor, ¿no? La semilla que está viva muere, pero a través de su muerte ahora florece, explota, ¿no? en vida en forma de un árbol inmenso. Una mujer pierde una dracma, ¿no? Una moneda, y luego la recupera y la coloca junto a las monedas, ¿no? O sea, el retorno, la forma circular, ¿no? Está tan arraigada en la naturaleza y en la moral también, ¿no? Y en la teología, que la encontramos en todas partes, ¿no? Bueno, en las grandes obras literarias, obviamente, ¿no? O sea, Ulises, esto está en la Odisea, ¿no? De Homero, vuelve, ¿no? Este es el término, volver, regresar. ¿A dónde? Bueno, en este caso a Ítaca, ¿no? Donde habita su esposa y su hijo, está su trono vacío, vuelve, ¿no? Sí, un poco, digamos, la historia, si quieren, de cada hombre, ¿no? De cada héroe, de cada biografía nuestra, tiene algo de esto, ¿no? De volver a un hogar físico o afectivo, y por eso es tan importante tener un lugar a donde volver, ¿no? Una vez una persona que se hizo cristiana, ¿no? Me dijo, yo volví a la iglesia. O sea, es decir, volví a mi hogar. No es que encontré algo nuevo, sino que siento, es una experiencia, ¿no? Que entrando a la iglesia volví al lugar donde pertenecía. Es importante esto, ¿no? Mismo Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, ¿no? Que es una obra extraordinaria, enorme, ¿no? Y muy detallada, él la escribió en una estructura circular. Y él lo explica esto en algún lugar, ¿no? Dice, bueno, yo voy a hacer la teología de la siguiente forma. Cómo las cosas proceden de Dios y cómo las cosas vuelven a Dios. Bueno, entonces empieza Dios, la creación, fin, después la caída, el pecado, la redención, el retorno de Dios a través de la vida de la fe y sacramental, moral, etc., ¿no? O sea, un movimiento circular desde Dios a las criaturas, y descendente, si quieren, y ascendente de las criaturas a Dios, ¿no? Como dice en la carta a los Efesios San Pablo, el que descendió es también el que ascendió. No importa que sea este movimiento prolongado y extenso, sino que es un movimiento específico que procede por vía de creación, y regresa a Dios por la vía de redención, ¿no? Ahora bien, esto no significa que el cristianismo sea idéntico a la ideología o a la filosofía, si quieren, o a la religión que confiesa el eterno retorno, ¿no? O sea, aunque hay semejanza, es mayor la desemejanza. Recordemos, siempre estamos en el ámbito de las analogías, ¿no? Entonces, podemos encontrar semejanzas,
pero también debemos destacar la de semejanza. Bueno, acerca de esto en el próximo audio, si fue de su utilidad, le voy a pedir digo, ¿no? Que le pongan el like, se suscriban, etcétera, para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.